Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, buenas tardes. Estamos un lunes más en la tarde de Mantra. Bueno, hoy es 3 de junio. Vamos a recordar que hoy cumpleaños Lalo Vergara López, que la verdad que bueno, es una persona muy, muy querida para mí, que me dio lugar en este espacio. Así que bueno, Lalo, feliz cumple si me estás escuchando. ¡Feliz cumple! Bueno. Bueno, también en este día llega a este programa Virginia Blainstein, que llega además, conocida también de Lalo Vergara López, y de Susana Schlein, que también son dos personas a las que quiero, respeto y admiro mucho. Así que bueno, aquí estamos con Virginia, que se autodefine como una aprendedora, eso me encanta, ¿sí? Bueno, que tiene un recorrido en la educación muy grande y que nos va a contar. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, muy, muy bien. Gracias Bueno. por la invitación y Bueno. a todos los que se involucraron en esto. Susana, a Lalo, feliz cumple, que te legó este espacio, y bueno, y a vos especialmente, Patricia, por la invitación. Aquí estoy muy feliz. Bueno, estuve, si bien Susana me había hablado de vos, y bueno, todo lo que Susana sugiere para mí siempre es muy apreciado y muy respetado. Sé que estuviste allá en Gracias a la Vida haciendo una actividad muy linda con padres, ¿no? Y docentes. Bueno, estuve leyendo acerca de tu currículum, de tu trayectoria, y bueno, contanos un poquito, ¿no? ¿Cómo arrancó tu camino en la docencia? Es largo camino, muchacha. Sí. A nivel de toma de conciencia de qué se iba a hacer en mi camino en la vida, fue a los 14 años. Empecé a capacitarme, a leer, a estudiar y a coordinar grupos recreativos. A los 14 años tenía a mi cargo actividades recreativas fuera del sistema escolar formal, lo que se llamaría educación no formal. En ese momento así se llamaba, de niños de 9 y 10 años. Y desde los 14 que no paré más. Fue un gran espiral de una vorágine hermosa. Y tengo 62, así que wow, un largo camino. Yo no saco la cuenta, pero más de 40 y pico, no sé cuántos. Bueno. Muchos. ¿Y vos que después te formaste como docente, de qué nivel? De nivel inicial, así se llamaba, Profesora Nacional de Educación Preescolar. Sí, bueno, igual ahora. Claro, así se llamó en esa época. Me recibí en el año 1977. Sí, eso fue medio un padecimiento hacer el profesorado, porque era, demasiado formal. Sí, ¿no? Y creo que lo único que realmente me interesó fue literatura y música. Todo lo demás era un régimen secundario con una falta absoluta de autonomía en los itinerarios de aprendizaje. Me tocó la época del proceso militar, claro, los profesorados intervenidos. No, la verdad es que fue un padecimiento. Fue quiero el título para poder trabajar, habilitar la posibilidad de trabajar. En ese momento no veía otra perspectiva y lo hice, pero fue un padecimiento ese profesorado. Por suerte, yo empecé a trabajar en escuelas infantiles desde antes de empezar el profesorado. Entonces, cuando empecé primer año, ya tenía todos los días, a la mañana, iba a una escuela infantil, a un jardín de infantes, y tenía la posibilidad de coordinar el grupo. Claro. Al principio como coequiper, después ya me dieron a cargo el grupo, y entonces la mañana era la práctica y gran parte de mi aprendizaje, y a la tarde era padecer y saber que estaba ahí perdiendo horas de mi vida para rendir un examen. Para obtener un título. Y para obtener un título, exactamente, que no lo fui a buscar nunca, creo. Sí, una vez que obtuve el título, entonces pude como
formalmente decirme que soy maestra, legitimizada por el sistema escolar. Y ahí está, durmiendo y apolillado, pobre título, porque nunca más lo volví a mostrar. Y vos trabajaste en jardines y después tuviste tu jardín. Sí, kamikaze total, muy lanzada. Conocí al que fue el compañero de mi vida durante más de 20 años, el papá de mis hijas, profesor de educación física, psicólogo social, estábamos los dos en lo mismo. Claro. Y abrimos una escuela, un jardín de infantes. Yo tenía 23 años recién cumpliditos. Y sí, fue un proyecto que fue impresionantemente rico, muy, muy, muy rico, y del cual todavía sigo maravillándome, porque yo no sabía que eso era educación alternativa, así no se llamaba en esa época, pero era muy, muy alternativo, absolutamente. Claro. Inventamos una forma y una manera, escuchando muchísimo nuestro recorrido infantil, adolescente, que nos había gustado en la vida y queríamos reproducir ese clima escolar, y armamos una comunidad en pleno Palermo, pero una comunidad. Nuestro patio era el Parque Centenario, las madres y los padres, las abuelas y los abuelos, los tíos, todo el mundo participaba. Una comunidad con las maestras y los maestros que fuimos creciendo juntos, porque había maestras y maestros que eran más grandes que yo, con más experiencia que yo. Las madres y los padres tenían 25, 28, 30 y yo 23. 23, sí. Claro. Pero tenía muy claro lo que no quería y muy claro el eje. Nosotros abrimos una escuela cuyo eje era el juego espontáneo, con material de descarte, de desecho, inestructurado, el arte en todas sus acepciones, la naturaleza, el contacto, digamos, con el mundo natural, campamentos familiares, natación, y la comunidad, la formación de comunidad, y lo logramos muchísimo. Sigo en contacto con familias que vinieron al Pesquepés, así se llamaba la escuela, y los aprendices de ese momento, que tenían 2, 3, 4 años, que hoy tienen 35, 40, 40 y pico, sigo en contacto y sé lo que surgió de esa semilla. Mirá. Es decir, no tengo dudas entonces, por haber comprobado con la experiencia misma, los múltiples talentos, las múltiples posibilidades que hoy tienen quienes transitaron una escuela, acompañados por supuesto de la mano de la familia y en complicidad entre el espacio educativo y la familia, donde se valorizaba el enchastre, el juego, la diversión, los rituales, la fiesta, el campamento, el teatro, la música, la literatura. Y bueno, fue una época maravillosa, de verdad. Qué lindo. Sí, sin la necesidad, como justo hoy intercambiaba con una mamá, que existen espacios a donde los niños no tengan que acostumbrarse a nada, adaptarse, que sea el espacio, porque en realidad, yo lo siento así, los niños, digamos, tienen que ser contextualizados, pero no necesitan aprender como nosotros fuimos educados, ¿no? Que tiene que venir desde afuera, sino que precisamente el proceso es al revés. Así que bueno, y entonces en esta etapa en donde vos tuviste tu posibilidad en este jardín, después, ¿qué siguió? Después siguió un viaje a trabajar en un kibutz, que es una aldea socialista en Israel, en la Galilea. Nos contrataron para ir a trabajar en un kibutz en educación, a Hugo y a mí. Nos fuimos con las niñas, con la familia, con parte de la familia. Nos fuimos pensando que íbamos por un año, íbamos a ver, y al final nos quedamos 4 trabajando en educación. Así que fueron 4 años muy ricos, porque bueno, era un modo y una manera diferente en un contexto absolutamente diferente, no solamente por el idioma, la cultura, las costumbres, sino que era en el encuadre de un kibutz, que es una granja colectiva socialista donde la educación está absolutamente garantizada desde el nacimiento en adelante. Y bueno, fue toda una experiencia, claro. Fue importante. Y al volver, luego coordiné pedagógicamente lo que se llamó Planeta Juego. Estaba yo en la sede, primero empecé en la sede de Palermo y después en Caballito. Y ahí, bueno, fueron 17 años de coordinar todo el área pedagógica, y el proyecto del Pesquepés lo pude trasladar casi en íntegro a este nuevo espacio, y estuve ahí hasta el 2012. Perdón, Planeta Juego es el espacio que era donde las mamás iban a jugar con sus hijos. Sí, así nació, como un espacio de mamás y papás con sus bebés, de juego,
y luego se abrió la escuela infantil y venían niños hasta los 5 años. Claro. Sí, y pude como, si bien yo ya no era la gestora principal y por primera vez era empleada, tenía un sueldo. ¿Y el otro jardín quedó sin...? El otro jardín continuó un poquitito sin nosotros y al año se cerró. Uh-huh. Sí, la identidad que le habíamos dado y el grupo, hubo ahí como un montón de situaciones. Era en el espíritu. Sí, aprendimos mucho de eso también, de cómo se traspasó. Y intentamos en un momento hacer una cooperativa, que los maestros y las maestras se quedasen como a cargo y no se le animaron. Era épocas muy difíciles a nivel económico. Pasamos todas las hiperinflaciones de Alfonsín, lo cerramos. Nosotros nos fuimos casi a fines del 90, años muy difíciles. Y bueno, en el 91 terminó cerrándose. Fue muy doloroso, porque además nos enteramos tarde de cómo fueron las cosas, pues estábamos lejos, no nos querían contar. Fue un duelo, la verdad que fue un duelo muy fuerte, el enterarnos de cómo terminó. Pero bueno, ya cuando nos fuimos ya dejó de ser lo que dejó de ser. Quedó con el nombre. Habíamos creado el Pesquepes Club, que era un otro espacio para niños de primaria, que era un club para chicos de 6 a 12 años, hermoso también. Y bueno, una persona tomó el Pesquepes Club y otra persona tomaron el espacio más del Jardín de Infantes. El Pesquepes Club siguió muy bien durante actividades de verano y natación y talleres, lo siguieron muy lindo, pero bueno, el jardín terminó despidiéndose. Pero bueno, su espíritu sigue vivo, porque la verdad es que hay un montón yo a veces voy a capacitaciones, voy a congresos y escucho como novedades, cosas que nosotros habíamos hecho en los años 80, como una gran novedad. Y la verdad es que fuimos pioneros. Yo me siento una pionera en un montón de aspectos, en un montón de situaciones, de cómo trabajábamos la comunidad especialmente. Los proyectos para que la familia se sintiese involucrada, cómo desterramos, por ejemplo, las fiestas de fin de año, esas terribles, de los ensayos de los niños, de los disfraces, de la competencia, de contratar gente que venga a filmarlos. Bueno, toda esa locura, no sé. Hacíamos 3 meses obras de teatro, todos los adultos, padres, madres, maestros, maestranza, y nos subíamos nosotros al escenario a regalarles a ellos una obra musical, a veces creada por nosotros, cosas que fueron saliendo desde los campamentos familiares, incluso, y cosas que en esa época eran de verdad como una novedad. Y hasta el día de hoy me siguen acompañando como un modo de comunicarme con la familia. Claro, está muy, muy bueno. Armar tribu, ahí era realmente una tribu. Tanto que en un momento parecía que no podíamos sostenerlo a nivel económico, porque no recibíamos subsidio de ningún tipo, y las familias se juntaron para venir a hacernos una propuesta de trabajo cooperativo y de prestar dinero si era necesario, dar becas a las familias que no pudieran pagar la cuota, con absoluta autonomía, Nos vinieron a hacer la propuesta porque no querían que eso, se deteriorara. Y eso sucede cuando hay muchísima confianza, ¿no? Y abríamos el lugar para, hicimos un horno de barro con los padres, una parrilla, los chicos podían venir quien era director de teatro, entonces venía a ensayar ahí, hacíamos un coro de abuelos. Bueno, proyectos múltiples, era como un centro cultural, eso es lo que logramos armar. Y es lo que sigo pensando, ¿no? Y gestando. Lugares donde poder asistir toda la familia, madres, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, y poder vivir ahí un hacer permanente, donde los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, los abuelos, las abuelas puedan estar haciendo lo que les gusta hacer, cocinar, cantar, sembrar, procurar, la vida en comunidad, y a los chicos dejarlos tranquilos, que jueguen. Tal cual. y que se vayan adosando a lo que hacemos los adultos. Claro. Me enseñás, quiero aprender, quiero ayudar, quiero colaborar. Para mí esa es la mejor escuela.
Tal cual, tal cual. Bueno, y entonces, desde estos inicios es, por ejemplo, bueno, yo leí dentro de todas los aportes que vos haces en tus talleres, ¿no? Me vienen los títulos y, por ejemplo, bueno, el tema del juego en territorios, que vos, hay una propuesta tuya de juego en territorios. No le llamo así, pero ¿No? son como, digamos, le llamo más como ambientes preparados para el desarrollo humano. Que podrían llamarse territorios perfectamente. Digamos, es cómo sacar los peligros activos para dejar a la infancia lo más libre posible, con sus propias decisiones, sin tanta mirada del adulto. Ahora hay una un hipercontrol. Digamos, del cuidado pasamos al control excesivo. La infancia no tiene libertad para equivocarse, tener errores, poder que los grandes y los chicos se ayuden entre ellos, que los conflictos los puedan resolver ellos, que de vez en cuando se pegan un chichonazo o una raspadura en la rodilla que no pasa nada, digamos, hay como un hipercuidado. Entonces, cuando hay un ambiente preparado, lo suficientemente seguro y amplio y variado, los adultos podemos estar haciendo nuestras cosas mientras los chicos hacen las de ellos, que es jugar. Entonces yo armo, más que nada son ambientes preparados, que es no obstaculizar la libertad. Eso ya es todo un tema. ¿Y esto llevado al aula o a la sala, cómo sería? Bueno, hay muchas maneras, hay muchísimas maneras, porque todo depende del contexto institucional, ¿no? Del permiso que haya. Pero se puede armar perfectamente una institución. Claro. Es decir, que los adultos que están en esa institución, sean directivos, maestros, bueno, la comunidad de adultos, pueda estar en el rato que los niñas y los niños estar haciendo sus cosas. Es decir, pintando en un atril, tocando un instrumento, construyendo una pared, cocinando, armando un telar, limpiando una pecera, sembrando. Es decir, que haya distintos espacios para distintas cosas. Claro. Y que las niñas y los niños puedan distribuirse en forma voluntaria y libre en los distintos lugares, y que cada tanto haya posibilidades de rotación. Entonces, si hay una maestra que le encanta cantar, que se ponga a cantar; si hay un maestro que le guste bailar, que invite a la danza, pero que sean invitaciones y no todos tienen que hacer. Todos escuchamos un cuento a la misma hora, todos se sientan quietitos mirando a la maestra mientras cuenta un cuento. Es decir, trabajar no la seducción, porque en eso somos muy manipuladores los adultos, no la cuestión de seducción, sino que si nos apasionamos nosotros con la actividad que nos gusta hacer, los chicos se contagian de ese entusiasmo y quieren aprender. Digamos, quieren aprender todo, cualquier cosa que estés haciendo ellos quieren aprender. Entonces se acercan, se suben a un banquito, te dicen: ¿me enseñás qué estás haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Lo puedo hacer? Cualquier cosa que hagamos. Ahora estuve en una comunidad de aprendizaje en San Luis, Caranday, donde se estaba construyendo en barro, y los chiquititos de 2 años, 3 años, subidos a las escaleras, pero altísimas, al techo, con los adultos, clavando clavos, metiendo la mano en el barro, moviendo paja con carretillas que eran más grandes que ellos. Y no sé, el poder de coordinación, de motricidad, de fuerza, de voluntad y de concentración. A veces no eran 2 o 3 horas que estaban trabajando a la par de los adultos. Tengo videos y fotos que lo atestiguan, digamos, era increíble, porque bueno, se subían a las escaleras bien altas, se subían al techo, por supuesto había una madre, un padre, gente arriba del techo. Bueno, mientras estuviesen cuidados, ahí sí, porque hay peligro, no se van a caer del techo, pero digamos, los chicos pueden mucho más de lo que nosotros les permitimos. Claro. Y lo que yo estudié en ese profesorado, que a tal edad se concentran tanto tiempo, es absolutamente mentira. Mentira total. He visto niños de 2 años concentrarse 1 hora en una actividad en lo que les interesa. Claro, es decir, tanto en eso que vos decís, tantas habilidades de manifiesto y tantos contenidos, si se lo quiere ver de otro lugar, y estaban haciendo lo que a ellos les gustaba. Sí, muchas veces se subestima al niño. Totalmente. Entonces, no sé si hay alguien que está escuchando en este momento el programa y tienen, no sé, un jardín de infantes, y hay aulas separadas, digamos, por edades o lo que fuera, empezar una vez por mes, después cada 15 días, después una vez por semana, y van a ver que se entusiasman, que van a transformar todo el tiempo en eso, en un ritual de inicio, un ritual de cierre, un momento por ahí para alimentarse todos juntos.
porque en nuestra cultura la alimentación social Claro. es importante. Sí. Reunirnos alrededor de una mesa a tomar un mate, un té, un café con leche, lo que fuera, digamos, lo que se comparta. Y en el entre y entre los rituales de inicio y de cierre, que en cada lugar haya como una ambientación, donde, bueno, si vas a hacer teatro pondrás un telón, luces, sombreros, disfraces, telas, y alguien apasionado por el teatro, y en otro lugar instrumentos y auriculares y música y danza, digamos, uniendo la música con la danza, que los chicos no la separan, cantar, bailar, tocar instrumentos, todo a la vez. Y en otro habrá una biblioteca, y en otro alguien estará cocinando, y en el otro alguien estará haciendo huerta, y los chicos rotarán. Por supuesto, Tal hay cual. que organizarse. Si son un espacio y hay 100, 150 chicos, hay que organizar tiempos, pero eso es secundario. Lo importante es la libertad del adulto, es decir, el permiso que el adulto dé para que el niño pueda conectarse con su propia necesidad. Y aun cuando, si yo estoy abriendo o habilitando un espacio, no sé, de un cuento, y viene uno solo, ese solo que va a venir a escuchar o a pedirme que le cuente un cuento, lo va a disfrutar enormemente. Claro. Y lo otro es más para el narcisismo del maestro, ¿no? Para que el maestro se sienta que soy un buen maestro porque tengo 25 niños en semicírculo mirándome. Claro. Y esto que vos decís es, todas las edades intervienen a la vez. Sí. Y bueno, y a los docentes que no pasa nada por integrarse, y a los padres, porque a mí a veces me pasa eso en el jardín cuando propongo las integraciones, esta cosa de creer que se van a atrasar por estar con nenes más chiquitos. Muchas veces escuché eso. Entonces, bueno, yo les digo, ¿y vos cuántos años tenés? Me dice 36, y yo tengo 52. Le digo, ¿será que me atrasaré cuando hablo con vos? Ay, no, y bueno, digo, a los niños les pasa lo mismo, porque en realidad ellos pueden estar perfectamente, un nene de 3 con un nene de 7, de hecho lo hemos visto, ¿no, Aye? Que acá llegó Aye. Hola. Fuimos a conocer en Tucumán una escuela, ay, ahora se me fue el Las nombre. Verbenas. Las Verbenas, y bueno, hemos visto nenes de 3 hasta 12 años funcionar, digamos, funcionaban juntos en determinados momentos y después se dividían. Sí, pero eso se hace en forma espontánea, en grupos, incluso. Espontánea y organizada, Sí, y sí, funcionaba perfectamente, Sí, sí. y nadie atrasaba nada. Y ahí es donde está esta famosa cosa de la educación emocional, con la que no acuerdo, talleres de educación emocional. No, yo tampoco. Si un niño de 5, no sé, uno de 2 le tira la torre a uno de 4 porque está en una etapa de exploración o de provocación, bueno, el de 4 tendrá que explicarle que eso no le gusta, que le está molestando, ver cómo le hace entender al chiquitito, y el chiquitito tendrá que comprender que hay un límite. El límite es que mi amigo está construyendo una torre y no le gusta, y bueno, ver cómo entre ellos pueden gestionar, con la ayuda siempre del adulto, que se pone como modelo, digamos, de estar haciendo eso mismo con los adultos, porque ese es el problema, lo que te decía, ¿te acordás una vez que hablamos por teléfono? Que a veces el clima entre los maestros, los directivos, dista muchísimo de lo que después se quiere transmitir a los chicos, ¿no? Entonces, si los adultos tramitan su comunicación de manera respetuosa, es muy fácil de que los chicos permeen eso entre ellos. Por supuesto que el lugar del maestro, del adulto, es importante para traducir, para acompañar, para dar lugar a la conversación, pero justamente lo que enriquece es la heterogeneidad. Es que el chiquito quiere ser como el grande y tiene ahí como un anzuelo, ¿no? Que quiere ser como, bueno, yo a los 14 quería ser como mis maestros, y pedí, por favor, denme en un grupo que quiero coordinar grupos, porque los veía a los de 18, que para mí eran adultos, imagínate a los 14, yo quería ser como ellos, y eso nos pasa siempre, ¿no? Cuando uno ve a alguien que hace algo que te gusta mucho y te apasiona, querés aprender. Bueno, eso le pasa a los chiquititos. Y los grandes, cuando necesitan crearse sus propios espacios de intimidad, porque hay una edad donde se necesita intimidad, no sé, a los 10, 11, 12 años necesitan como estar entre pares y sin que nadie los moleste, y bueno, lo piden, lo procuran, y eso está buenísimo, conectarse con la necesidad que tienen y ver cómo ellos arman su propia realidad, encontrándose con su necesidad, solicitando
respetuosamente eso, y bueno, y terminan tirando almohadones y poniendo una cortina o pidiendo un espacio íntimo. Es la confianza, ¿no? Confiar en que las cosas se van dando siempre y cuando haya permiso. El problema es ese, que los adultos venimos educados de una manera por generaciones y generaciones, que el trabajo más grande para los que nos dedicamos a esto del aprendizaje, de la educación, es con los adultos. Sí. Es justamente con maestros, maestras y los adultos, los que crían, los que cuidan, los que acompañan desde el nacimiento. Y cuando vos decís que no estás de acuerdo con la educación emocional, yo estoy en desacuerdo con la palabra de educación de las emociones, porque me parece que las emociones no se tienen que educar. Las emociones son, ¿no? A lo sumo tendremos que asistirlas para que tengan su funcionalidad entre las personas que intervienen. Entonces, cuando vos decís entre los niños, a ver si yo entendí bien, sería que puede haber un acuerdo cuando hay un nene de 4 o 5 que está armando algo y un nene va y las tira. Pero ¿a qué te referís? Que, por ejemplo, hay toda una tendencia a que hay que pedir disculpas, hay que perdonar al que hizo lo otro. No, yo decía, ¿a qué parte? Decía esto de que se ponen de moda, sí. Se ponen de moda cosas, digamos, entonces hay capacitaciones para docentes y padres o madres sí. de educación emocional. Sí. Entonces, ¿cómo educamos emociones? Entonces, los cuentos son para trabajar las emociones. Es decir, se pone, digamos, se desvía el tema de la cotidianeidad y de la realidad, claro, y se la pone, digamos, como que se miente lo que es el juego. La literatura es literatura. Por supuesto que en la literatura están puestos en juego las emociones, sí, pero en puesto se empiezan a crear cuentos para las emociones, títeres para las emociones, canciones para las emociones. Sí. Digo, y las emociones lo que se hace es vivirlas. Tal cual. Es vivirlas en la realidad, cuando se presenta una situación real, en esa realidad, claro, entonces ahí, ¿qué hacemos con eso? Perfecto. La expresión de esas emociones, cómo hacemos para comunicar esas emociones, cómo hacemos para darle lugar a esas emociones y para habilitar mi emoción y la tuya también. Claro. ¿Qué hacemos? Cuando yo digo que a veces es educación emocional, entonces todos los maestros van corriendo a hacer cursos de educación emocional. Sí. Y no trabajan sus propias emociones. Esa es la cosa. ¿Cómo puedo yo transmitir algo si no puedo yo vivirlo? Tal cual. Entonces es trabajar nosotros adultos. Tal cual. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué pasa con la directora que por ahí me pide que sea respetuosa con los niños o las madres y padres y ella no es respetuosa conmigo? ¿Cómo puedo hacer para no temer que por eso me voy a quedar sin trabajo si lo planteo? Claro. Es decir, buscar congruencia o coherencia en el mundo de los adultos, porque los chicos imitan y se impregnan de nuestro hacer, no tanto de nuestro decir. Sí. Entonces, está muy bien hacer cursos de educación emocional, no digo que esté mal, todo lo que podamos aprender mejor. Ahora, debería estar orientado al autoconocimiento. Tal cual. A cómo me conozco yo. Tal cual. Y hay instituciones donde que también viene la maestra especial de educación emocional, como que la que está todo el día con los nenes, no, y viene la especial, que es, digamos, como si fuese el profesor de música que viene a dar educación emocional y hacen juegos, o sea, que está bueno, pero también lo pueden hacer con su maestra, ¿no? Es que son las 24 horas del día. Tal cual. Como son las 24 horas del día y es el clima en el que uno está desde que nace, eso hay que trabajarlo en lo cotidiano y especialmente aprender que a nosotros nos cuesta un montón los adultos. ¿Cómo hacemos para decirle al otro algo que no me gusta? ¿Cómo hacemos para soportar que alguien nos haga una sugerencia que la vivimos como una crítica? ¿Qué pasa frente al error, frente al fracaso? Cuando alguien necesita silencio y el otro necesita escuchar música fuerte. ¿Qué pasa si yo necesito cantar y el otro me dice, estoy trabajando? Bueno, en lo cotidiano tenemos que nosotros aprender los adultos para que no nos parezca raro que un chico tenga como exabruptos con su emoción. Es decir, si no, nosotros que somos grandes todavía no conocemos cómo expresarlas ni tramitarlas, imagínate un niño. Entonces, tal cual. Esta cosa de la libertad, de la propia libertad, ¿no? Cuanto más tengamos trabajado nuestra propia libertad, más vamos a poder poner límites y trabajar con libertad para brindársela a los niños. Tal y eso cual. es lo que
lo que anda, me parece, rengueando, ¿no? Nuestro sistema. Lo mismo pasa, yo el otro día participé de una capacitación en ESI, ¿no? Educación sexual integral. Sí, y claro, pasa lo mismo, vamos todos, estamos todos sentados, escuchando, todos acordamos desde la cabeza. El tema es cuando a vos te toca hacerlo. Entonces, cómo plantear, cómo hablar, ya partiendo de la base que hablar de sexualidad continúa siendo muchas veces un tema tabú. Entonces, ¿cómo lo trasladás? ¿Cómo decís? ¿Cómo haces? Y ahí es donde está la falla, donde no se trabajan en profundidad estas cuestiones de autoconocimiento, porque yo puedo acordar, pero si a la hora de hacer sé que no me va a salir, las emociones o cualquier tema, no es tan solo eso, que es la gran carencia que hay en el sistema, en los profesorados, cuando se les enseña un montón de cuestiones que después a la larga no las va a aplicar, y las más importantes son estas, ¿no? La de autopercibirse y autoconocerse, ¿no? El adulto que está a cargo de los niños. Sí, y está bueno hacerlo en grupo. Está bueno escuchar conferencias, escuchar testimonios de gente que no sé, ahora con la identidad de género, ¿no? Que ha tomado, digamos, que puede dar testimonio de cómo van eligiendo y cómo van tramitando en su vida las dificultades de estar en un proceso, digamos, que nos falta todavía muchísimo, y estar en grupo aprendiendo eso. Claro. Pero bueno, la cosa es que esto es, viene una profesora especializada, pero después un niño puede estar, no sé, en el recreo o en el momento de juego libre o en el momento de educación física o en el momento de música o mientras están pintando o durante la merienda o el desayuno, les está sucediendo algo y la profesora de ESI no está. Entonces la cosa es, bueno, cómo nos capacitamos y cómo nos conectamos nosotros con el poder decir no sé, asesorarse, me pasó esto, no pude dar respuesta, me sentí incómodo, me sentí incómoda. Hay un niño que se está masturbando en el aula frente a los demás y no sé muy bien cómo responder, que haya tanto nivel de confianza entre el equipo de trabajo que uno pueda decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Por qué siento pudor? ¿Por qué siento vergüenza? ¿Por qué siento ganas de reprimirlo? ¿Cómo fui yo niña o niño con eso? Ahí está. Bueno, por eso no está mal, digamos, que haya cursos para esto, todo lo contrario, pero me parece que lo que hay que hacer, digamos, es... Le falta una parte. Le falta una parte, claro. Sí, le falta una parte que es... ¿qué me pasa a mí con todo eso? Claro. ¿En qué lugar estoy yo? Para poder decir, yo todavía no estoy en condiciones, no me siento cómodo con esto. Y bueno, si vas a estar a cargo de un grupo o vas a estar habilitando un espacio, tenés que comprometerte con capacitarte, con conocerte, en grupo y poder tener, digamos, un trabajo de investigación y de muchísima responsabilidad. Sí, sí. Y para mí es fundamental que estos espacios sean vivenciales, ¿sí? Porque si no, no hay forma. Cuando no lo pasaste por el cuerpo, y la verdad es que por la cabeza es fantástico, todos tenemos todo en la cabeza. El tema es cuando pasa al cuerpo y bueno, y no puedo, y bueno, y se tienen carencias frente a los niños que, bueno, no son las ideales, ¿no? Así que sí, es así, como decías. Bueno, y contame un poquito esto que vos planteaste, creo que fue en tu actividad en Aprendizar. Sí. ¿De quién educa a quién fue ahí el que hiciste? Bueno, Sí. contame un poquito de esto. Bueno, tomé contacto una vez con un libro que tomé el título de ahí, de Eulalia Bosch, que es una catalana, y así se llama el libro, ¿Quién educa a quién? Bueno, todos sabemos, digamos, que hasta, bueno, se sigue creyendo que el adulto es el que sabe, el niño es el que no sabe. Y una cosa es lo que decimos, no todos, o nuestros hijos son nuestros maestros, o los niños son nuestros maestros, pero después en la realidad eso no sucede, Tal porque cual. la maestra sigue preparando la clase pensando que el niño no sabe y que yo sé. Tal Y cual. que tengo que enseñarle el color rojo o el color amarillo en inglés, y mostrarle un patito amarillo y levantar un pato amarillo con un palito y que el niño diga yellow, cuacuá yellow, no sé. Seguimos creyendo que así se aprende. Entonces hago todo un trabajo vivencial, justamente, de recuerdo, de volver a nuestra propia vida, detectando quiénes fueron los maestros en nuestra vida.
qué es ser maestro, qué cualidad, cómo nombramos a una maestra o un maestro, cuáles situaciones en nuestra vida fueron situaciones maestras. Y bueno, no quiero spoilear, como se dice ahora, no quiero contar el final por las dudas que alguien se anime a hacer el taller, pero en realidad se acertó un repaso de cómo fuimos aprendiendo, de quién aprendimos, en qué situaciones aprendimos, y lo único que te puedo contar es que el 90% de las personas que hacen ese ejercicio llegan a la conclusión que los mayores aprendizajes y que ellos valoran como un aprendizaje que hoy lo remarcan y lo subrayan y lo jerarquizan, no fue en un aula ni en una escuela. Claro. Y si fue en la escuela, fue en el recreo, en un acto escolar, en una salida o en un conflicto con algún compañero. Claro, pero sí. no en las materias curriculares ni en los contenidos que los maestros nos quisieron enseñar, ni en el jardín, ni en la primaria, ni en la secundaria. Y de última, maestros que hemos elegido nosotros, ya de grandes, porque quisimos y los elegimos, de esos sí nos acordamos. Y qué nos enseñaron o qué aprendimos. Pero de la escuela son años y años y años de absoluto paréntesis. Sí, o si no, se me ocurre, ahora tratando de hacer el ejercicio mientras vos nombrabas, acordarte de esa maestra que se acordó de algo en particular tuyo, ¿sí? Que por lo menos cuando yo iba a la escuela no pasaba eso, éramos todos el apellido, y bueno, que una maestra te tomara en cuenta era algo, o como una vez, no me acuerdo quién fue quién vino, Anabel Caeiro era, que contaba la maestra que la agarró de la mano. Bueno, no me acuerdo, pero alguien que se acordaba de la maestra que la agarró de la mano y se acordaba de esa sensación. Bueno, ¿no? entonces eso es cuando lo hacemos en grupo y vemos que la mayoría o todos los que participan en esa actividad llegan a la conclusión de que es el que me miró a los ojos, Claro, el que me dio la mano, claro. el que me dijo vos podés, Claro. el que me dijo no te preocupes, que estás aprendiendo muy lindo, te equivocaste, pero es parte del aprendizaje. El que, como vos decís, se acordó que mi papá viajó y me preguntó si ya volvió, si me comuniqué con mi papá, si, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Que a los 6 años en mi escuela primaria había nacido mi hermanita menor y yo me hice pipí en mi primer grado. Y la maestra, es decir, uno se puede acordar porque te dio la mano o porque te humilló, ¿no? Me dejó parada con los cancanes de Banlon en ese momento, hasta terminar la jornada escolar, y me humilló delante de todos, diciéndome que me iba a mandar de vuelta al jardín de infantes porque me había hecho pipí, sin preocuparse para nada, digamos, por mi situación en ese momento, que era familiarmente, era no solamente que había nacido una hermana, y eso podría ser emocionalmente fuerte, sino que era todo un contexto familiar complejísimo, y lo único que le importó es tratarme como una chiquitita que tiene que volver al jardín de infantes. Me dejó parada 2 o 3 horas hasta que vinieron a buscarme. Entonces uno también se acuerda de eso. Entonces ¿qué es para mí una maestra o un maestro? No importa si tiene título o no, no importa si está dentro de la escuela o no, sino alguien que marcó algo en los valores, ¿no? En cómo qué camino quiero seguir en mi vida y cuál no. Y es un ejercicio interesantísimo. Lo fuerte es que se pone tanto en la escuela, padres que averiguan 3 años antes de a qué escuela van a mandar a sus hijos, y hacen encuestas y piden entrevistas, y no saben si tiene que ser cerca, bilingüe, escolaridad simple o completa, si religioso o no religioso, y hacen una búsqueda y es decir, como ponen mucho en la escuela, olvidándose que los primeros maestros son la mamá, el papá, los abuelos, los seres significativos, y que cuando uno llega a la escuela ya llega educado en un alto porcentaje de lo que va a necesitar para la vida. Y bueno, y eso es parte de lo que estoy tratando como de ayudar a los adultos a pensar. ¿Cuál es nuestro rol? Y cuando digo maestro, otra vez, no es el maestro de aula, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol frente a esos niños y niñas que nos miran con ojos grandes, con oídos como pantallas, como radares, y con su piel permeable a todo lo que está sucediendo alrededor? Y uno, por más que estudie y sepa que los chicos entienden y comprenden todo, seguimos actuando en automático, pensando que los chicos no entienden y que no están prestando atención, o que están mirando para otro lado y están absolutamente concentrados en nuestro hacer, en nuestro decir, en nuestros modos de tratarnos,
en nuestros modos, digamos, la violencia que ejercemos sobre el otro y después sobre los mismos niños, y los chicos después la reproducen en sus grupos, y bueno, de alguna manera hay que cortar con eso. Entonces, uno de los trabajos que yo encontré es trabajar sobre quién educa a quién. Claro. Es decir, y la conclusión es que todos aprendemos de todos, y entonces tenemos que tener mucha responsabilidad quienes somos grandes, que ya hemos recorrido un cuanto camino, porque bueno, los chicos están pendientes de nosotros. Uh-huh. Y bueno, y esta actitud de que yo me llamo misma aprendedora, ¿no? Esta actitud de estar permanentemente aprendiendo, con esta actitud de curiosidad, de permanentemente estar asombrada por todo lo que sucede, con lo bueno y con lo malo. Digo bueno y malo es porque todavía me asombro de algunos irrespetos, ¿no? Todavía no puedo creer que la gente actúe así. Todavía estoy como no puedo creer. No puedo creer. A veces me encuentro, no puedo creer este paisaje, no puedo creer este contraste de la luz, no puedo creer esta actitud tierna. Voy en un colectivo y veo por la ventanilla una escena de un segundo, lo que me conmueve, tanto que me conmueve para la alegría como para la tristeza o la angustia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esta actitud permanente de saber que los humanos somos complejos y que vamos por un camino que nos estamos equivocando en gran parte, nos estamos equivocando porque no estamos viviendo mejor, estamos viviendo peor, digamos, la gente está cada vez más angustiada, más encerrada, y no le echo la culpa a las tabletas ni a los celulares, digamos, eso llegó porque ya estábamos desconectados, ¿no? Nos dejamos atrapar porque no estamos conectados con nuestras necesidades auténticas, nuestro talento, nuestras capacidades, lo que nos hace felices. Uh-huh. Sí, con esto que vos decís, ¿no? Me vienen un montón de ejemplos y justamente el viernes lo comentaba cuando estábamos en el taller de una mamá de un niño de segundo grado que, bueno, le dicen que habla mucho en clase y según la mamá las calificaciones no vienen buenas para el boletín. Entonces los papás decidieron no enviarlo a una actividad que, bueno, que Mi Jardín justo organiza una vez por mes, que es una pijamada, y a él le encanta venir. Entonces, aparte, la temática era artística, y me dice, no, pero no va a ir porque está hablando mucho y bla. Entonces, ¿como un castigo? Yo le decía, claro, dice, yo ya no sé qué hacer, dice la madre. Entonces le digo, pero ya vos te parece, le digo, pero vos le preguntaste o hablaste con la maestra a ver cómo ella está planteando la clase, qué es lo que a lo mejor él se aburre, bueno, o a lo mejor tiene muchas ganas de hablar y a lo mejor necesita un espacio de expresión, entonces precisamente se le está privando de participar de un lugar, o ver de qué maestra, de qué forma le están enseñando, ¿no? ¿Y qué sería una calificación en segundo grado? ¿No? Yo no podía creerlo, como decís vos. Y me dice, lo que pasa que la calificación la pone la maestra y yo tendría que cambiar totalmente mi cabeza, me dice, para hacer otra cosa. Se estaba dando cuenta, ¿no? Y bueno, ¿y a cuántos niños les pasa eso? ¿Y a cuántos adultos que se quedan parados en un lugar? No sé qué va a pasar, porque yo sé que fue un movimiento, porque por suerte, después de tantos años, hay familias que me escuchan y mucho, y yo le di vuelta exactamente la escena. Le podría haber dicho, bueno, no, está muy bien que no vaya, así aprende, como dice mucha gente, o le di vuelta a la escena. Pero bueno, hay que cambiar muchas cosas y mucha gente se plantea esta cosa. Estoy dispuesto a cambiar absolutamente todo. Bueno, ojalá que esto suceda, porque padres y docentes también están en esta misma situación, ¿no? Sí, hay gente, digamos, no, yo estoy con una actitud por ahí de no colonizar, ¿no? De respetar el nivel de toma de conciencia que cada adulta o adulto tenga. Si ya te surgió la pregunta, empezaste a entrar en un camino sin vuelta atrás. Está aquel que dice, bueno, no lo voy a mandar a una actividad artística casi como un castigo, ¿no? Porque como no se porta bien en la escuela, viene con malas notas, entonces no lo mando. Bueno, esa persona quizás todavía no se está preguntando, está dando por, otra vez, actuazo automático de su ser alumno, ¿no? De cómo él fue alumna. Claro. Así era y así se reproduce.
Y bueno, por ahí nos encontramos con gente como vos, o como nosotros que andamos ahí tirando piedritas al estanque quieto, se mueve el agua y entonces está quien tiene ganas de entrar en ese camino y se mete, y hay gente que no tiene ganas. Y yo creo que hay lugar para todos, ¿no? Hay lugar para todos. Y el que no se lo preguntó, ojalá se lo pregunte alguna vez, y bueno, y el que sí se lo preguntó, aquí estamos, ¿no? Claro. Estamos nosotros no para colonizar ni para decir que lo nuestro es una verdad, sino es nuestra verdad, claro. Es la verdad a la cual arribamos hoy. Yo hay un montón de cosas que voy modificando y cambiando. En la tarjeta yo decía Club Itinerante de Educación Viva, y ya mandé a hacer en la imprenta las nuevas, que ahora es Club Itinerante de Aprendizaje Vivo. Cambié la palabra educación por aprendizaje, por ejemplo, porque tuve un insight, una certeza de que ya no me siento más identificada con la palabra educación, sino con un aprendizaje vivo. Y bueno, y yo cambio permanentemente, y antes por ahí me ponía en la tarjeta, no sé, otra cosa, y ahora me pongo aprendedora. Digo que uno va también tomando niveles de conciencia, profundizando a medida que uno se va encontrando en la vida con gente que te moviliza, te mueve. Pero bueno, no desde un lugar de soberbia, de que los demás están equivocados, sino yo sé que eso que esa maestra hace, que le pone una mala nota porque habla mucho, dicho así, tal cual, ¿no? Sin entrar en profundizar ni en detalles, es un asesinato a la infancia. Suena duro, pero a ver, un niño que a los 7 años está valorado por si habla o no habla, bueno, eso soy yo. A mí me pagaban para que no hable cuando era chiquita, porque mi naturaleza es de aire, tengo muchísima necesidad de comunicarme. Estudié teatro, guía de turismo, maestra, todo lo que hago tiene que ver con la comunicación. Y al final terminaron pagándome para que hable, me contratan para dar conferencias. Pero cuando era chica, durante toda mi infancia, era torcer mi naturaleza. Como yo era muy conversadora, molestaba a la clase hegemónica, a que la maestra habla y los alumnos escuchan. Por suerte no me torcieron del todo, ¿no? Porque me dedico a lo que me gusta, me apasiona y voy a seguir aprendiendo. Pero bueno, la verdad es que una maestra hoy que no entiende que un niño de 7 u 8 años que está hablando es o porque tiene algo para decir interesante, muy interesante, o a lo sumo podremos pensar, y por generalizar ahora, que puede ser que esté un poco ansioso. Claro. Entonces, a ver, buscar, no callarlo, sino qué tiene su palabra para decir. Claro. Y bueno, a esa maestra yo la abrazaría mucho y diría cómo habrá sufrido, que sigue actuando en automático sin conectarse con lo que a ella le sucedió cuando era niña, porque yo lo que haría es acompañar a esa maestra abrazándola, no criticándola, sino abrazándola y diciéndole, si ella tiene ganas, si hace una pregunta, si abre la puerta, si no, seguí por tu camino, ¿no? Porque si no, otra vez estamos haciendo con otros lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Claro. ¿Tá? Así que bueno, eso es, en esa postura ando un poco, de total respeto por el lugar donde cada uno ha llegado. Y Flor de Juego, cuando vos planteás Flor de Juego, está incluido todo esto que vos estás hablando, esto, sí. todo. Uh-huh. Flor de Juego nace cuando salgo de Planeta Juego en el 2012 y salgo de viaje. Yo soy viajera y estoy desde el 2013 en realidad, en el 2013 empecé a viajar. Fui a México, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, España, Argentina, y ando habilitando espacios de juego libre, arte, conversatorios, paso documentales, hacemos cineforos, asesoramientos a instituciones, tanto dentro de la educación formal como la más informal. Sí, eso leí, me pareció re interesante, qué bueno. Sí, voy a escuelas súper estructuradas, muy de kinder, primaria, secundaria, terciaria, bilingües, súper privadas. ¿Y te llaman? Sí, me llaman. Y me dan permiso para decir lo que pienso. O acompaño a madres y padres a armar espacios educativos fuera del sistema escolar. Fui como coequiper de Dolo Bullit cuando abrimos Tierra Fértil en Bécar, AINI, que ahora está en Devoto, un colegio en México que se llama Mauna Kea. La verdad es que de un extremo al otro, porque bueno, ahí está está el respeto y poder poner una semillita donde hay una tierrita fértil. Por eso, cuando alguien me llama o abre la puerta o hace una pregunta, sonamos, dijo Ramos, ¿no? Aquí estoy yo para, con mis semillitas de juego, de libertad,
de arte, de comunicación, de comunidad, de tribu, y la verdad que estoy muy feliz con lo que hago. No es fácil porque, bueno, estoy viajando permanentemente, claro. No es fácil porque no tengo subsidio, ni, digamos, voy trabajando paso a paso y de maneras de lo más creativas, desde un caché altísimo que por ahí me paga el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, hasta trabajar a la olla, poner una olla en el medio y que cada uno aporte lo que puede o por trueque, pero muy feliz porque cada vez como que tomo más conciencia de que educar es complejo, como diría Freud, es casi imposible, como dice una amiga mía, me dice Virginia, educar es imposible. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué responsabilidad tenemos en esto de acoger a los niños, abrazarlos, aceptarlos, amarlos, respetarlos, mostrarles que la libertad es libertad si hay límites, que el amor es amor si hay respeto, y que el juego es el lenguaje con el que nacimos para conocer el mundo y conocernos a nosotros y los vínculos. Y entonces, bueno, esos conceptos que es amor y respeto, libertad y límites y juego, son como 5 pilares de mi trabajo, mi fuerte en el trabajo. Y bueno, y habilitar espacios para que la gente juegue y recuerde. Y si recordás, volvés diferente a ser mamá, papá, abuela, abuelo, maestra, maestro, terapeuta, artista, porque recordaste con tu cuerpo, como decís, pasándolo por el cuerpo, la emoción, y dejando un poquito, digamos, yo creo que hay que estudiar muchísimo, sin parar, pero no privilegiarlo sobre las otras formas de aprender. Tal cual, muy bien. Bueno, Virginia, ¿y a dónde te pueden contactar para contratarte? Ay, gracias. Un chivo, como dicen en la radio. Mira, flordejuego@gmail.com es mi correo electrónico. Tengo un Facebook que también es Flor de Juego. Tengo un Instagram. Yo soy muy básica para todo lo que es redes, pero bueno, en Instagram también estoy con Flor de Juego. Tengo un WhatsApp, pero que es de México, entonces es difícil comunicarse a través del WhatsApp. Creo que por mail o por Facebook, y yo después los contacto. Bien. flordejuego@gmail.com. Bien. Y en Facebook y en Instagram, Flor de Juego. Bueno. Y siempre estoy disponible y dispuesta. Una cosa que estoy haciendo mucho es ir a las casas de los padres y las madres, hacer como acompañamiento en crianza, pero estando ahí. Claro. Me instalo, a veces vivo. Hace poco fui a Chicago, en Estados Unidos, a vivir con una familia que tenía un hijo de 7 y uno de 11, a vivir 2 semanas, y el otro día fui a Lanús, una familia que tenía una nena. ¿Pero te llaman porque tienen alguna temática? Están sí, porque dicen ya no sé qué hacer más con mi hijo. Entonces, había un programa en el Discovery Health se llamaba La Niñera del Discovery Health, y que iba ella, ¿vos la viste alguna vez? Pero bueno, nada más alejado que... No, yo voy, tomo mate o tomo un cafecito, estoy ahí, convivo y voy como conectándome vincularmente, claro, y haciendo como de modelo de otra manera de comunicarse. Claro. Y después sí, tengo encuentros con los padres a solas, pero a veces los papás cuentan una historia y en la casa es otra. Veo otra. Así que eso me está encantando, ir a las casas. Bueno. Sí, está buenísimo. Y bueno, también, mi actividad es múltiple, pero el que tenga ganas, que curiose. Bueno, tenemos que decirte que basta de hablar. Poneme una mala nota. Así que bueno, muchas ganas. Gracias, Virginia, un gustazo conocerte. Encantada. Y bueno, con la audiencia nos estamos escuchando el próximo lunes. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar